el día de hoy. Unas jóvenes disfrutaban de una tranquila noche en Mizoram, un pequeño pueblo de la India, cuando de repente se vieron invadidas por la irrupción de una inquietante presencia tras una ventana. So asli dulu ini nanti. Oh my god. Oi tinggi ya. Oi kan lu vele. So mishing lu tro ni tro. Mishing lu pro mila ka pek entin dulu. Oi igma hai ombok sila. We're not come home today. I saw the son of the machine water. I'm waiting here. Oh my god. Oh my god. Podemos ver una pequeña figura detrás de la ventana que parece dar saltos, pero cuando la chica observa detrás de la ventana, realmente no hay nada. Tampoco podemos decir que es el reflejo del cristal, pues nadie más acompaña a las chicas hasta el día de hoy. Este escalofriante suceso sigue sin explicación. Si hay algo que distingue a nuestras queridas abuelas y abuelos, es su vasta experiencia acumulada a lo largo de los años. Por eso, cuando nos ofrecen un consejo, es imperativo que lo consideremos con suma seriedad. Lamentablemente, las siguientes jóvenes decidieron ignorar la advertencia de la abuela de no acercarse jamás a una muñeca encerrada en una caja de cristal, supuestamente por estar poseída. Joder, no te verás y te da miedo. Nada, son macanas. Apura, mira, ya estoy grabando. Mi abuelita dice, harto miedo le tienen, apaga la luz. Mi hermana ha visto un ritual con sus amigos, dice que harto miedo da. No creo. ¿Verdad? Vas a ver. Apura, prende la vela, prende la vela. Uno, dos, tres. Catalina, Catalina, vuelve a la vida. Lo que el diablo te da, el diablo te quita. Catalina, Catalina, vuelve a la vida. Lo que el diablo te da, el diablo te quita. En nombre del demonio, manifiéstate hoy, aquí y en este día. En nombre del demonio, manifiéstate hoy, aquí y en este día. ¿Ves? Cállate, persona. Espérate un rato. Las jóvenes no solo se acercaron a la muñeca maldita, sino que comenzaron a hacer una especie de ritual para provocarla, con resultados terroríficos.
pues fueron testigos de cómo la pequeña figura comenzó a mover sus manos, sumergiéndolas en una experiencia aterradora que las hizo gritar del pánico. Un evento lo suficientemente espantoso para hacerlas prometer jamás volver a desafiar a las entidades del inframundo y, sobre todo, no volver a desobedecer a la abuela. En este puesto no veremos uno, sino dos inquietantes registros captados por cámaras de seguridad. El primero de ellos tuvo lugar en un centro comercial en plenas horas de la madrugada. Podemos ver cómo ese vehículo de juguete se acciona y comienza a andar en círculos en el pasillo del lugar. No podemos ver nada que lo haya accionado. Simplemente comienza a moverse sin explicación, quedándose incluso horas andando, como podemos ver en la cámara rápida. Los dueños del lugar aún no pueden explicar esto, pues el juguete ni siquiera funciona con baterías. Dime, ¿cómo explicarías tú esto? El segundo incidente ocurrió en una pequeña tienda también a altas horas de la noche, pero es mucho más impactante y terrorífico que el anterior. Si algo tienen en común este metraje con el anterior, es que no podemos pensar en nada que lo explique. El movimiento de las sillas es demasiado agresivo. Incluso, una de ellas se lleva por delante una mesa y otra silla. Es inevitable recurrir a lo paranormal como posible origen del suceso. Y dime, ¿qué piensas tú en los comentarios? Y si te gustan mis videos, por favor te invito a compartirlos. Y no olvides de dejar un buen like, así me ayudarías a combatir el algoritmo de YouTube. Las famosas hermanas de TikTok, conocidas como Odalis y Daphne, realizaban un popular challenge junto a una amiga, cuando de pronto las cosas comenzaron a ponerse bastante tenebrosas dentro de la habitación. Y hay una persona que dice tener novio, pero nunca se le han declarado, nunca la han venido a ver a la casa. ¿Por qué tanto hate hacia mí? Aquí hay una persona que llora por literalmente cualquier cosa. Aquí hay una persona que siempre la caga y no la deja de cagar nunca. Aquí hay una persona cuando tiene problemas con su esposo, nos mete a todas, pero al día siguiente ya está muy bien con su esposo y nosotros quedamos como pendejas. A ver, perra, vas a ver. Aquí hay una persona que su mamá tiene conectado su WhatsApp en su celular para leer sus cosas. Okay. Aquí hay una persona... Aquí hay una persona... Aquí hay una persona Sí, las luces de pronto comienzan a fallar
y las chicas se ponen muy nerviosas. Pero eso no es lo más aterrador del video, pues te pregunto, ¿lo viste? Pues volvamos a ver y presta atención a lo que aparece detrás de ellas. Que hay una persona que su mamá tiene conectado su WhatsApp en su celular para leer sus conversaciones. Un ente maldito con rostro monstruoso se deja ver en el fondo, revelando que en realidad las chicas no estaban solas. Y según testimonios de ellas mismas, no es la primera vez que algo sobrenatural ocurre, que en su casa vienen sucediendo fenómenos extraños desde hace un tiempo. Solo que ahora, la entidad responsable de estos eventos ha revelado su rostro, haciendo que las hermanas y toda la familia ya no puedan vivir en paz. En el mundo de los negocios, cada movimiento es estratégico, cada decisión es crucial. Pero ¿qué pasa cuando el futuro de tu empresa depende de un hombre clave? Nosotros sabemos que proteger a ese hombre clave es vital. Nuestros seguros empresariales te brindan la seguridad de que tu empresa seguirá prosperando sin importar lo que ocurra. Con una estrategia fiscal personalizada, puedes optimizar tus recursos y asegurar un futuro financiero sólido. Nuestros asesores están listos para guiarte en este viaje hacia la estabilidad y el crecimiento. Llámanos ahora al número que aparece en pantalla y descubre cómo puedes proteger a tu hombre clave y a tu empresa con asesoría totalmente gratis. Porque en los negocios, la estrategia es todo. Nosotros somos ese socio para un futuro próspero. Trabajamos fortaleciendo tu empresa, asegurando tu éxito. Cuando el siguiente explorador de Jordania irrumpió en una edificación abandonada, jamás imaginó que se vería sumido en la experiencia más hórrida de toda su existencia. Incluso había recibido previamente advertencias sobre el lugar, considerado el epicentro de los fenómenos paranormales más intensos de todo el país, y eso se comprobó al ser recibido por un cóctel de fenómenos poltergeist sin precedentes, como nunca se habían visto en exploración alguna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. هم قاعدين بيرموا علي شغلات. قاعدين بيرموا علي شغلات برا يا اخوان. كل شيء قاعد بيرتمى علي. أنا بدي أذكر الله هاي. أنا راح أذكره. Lo peor de todo, lo que acabas de ver, es que está lejos de terminar, pues realmente encerrarse en esa habitación no lo iba a proteger. La mejor opción que tenía este explorador era correr y salir de ahí como pudiera. Pero meterse allí fue la peor decisión que pudo tomar. مين هون؟ مين هون؟ مين هون؟ مين هون؟
ايه شو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زهقت من المكان انت. انا بدي اياك تظهر لي. انا بدي اياك تقعد. انا بدي اياك تظهر لي. انا بدي اقعد تعمل لي زي هيك. انا بدي ظهور. شكلهم معصبين مني كثير كثير معصبين. بسم الله. مين هون؟ La entidad que mora en ese lugar, sin duda alguna, no se anda con rodeos. Te hace saber con una brutalidad desmedida que no te quiere ahí. Y este explorador lo descubrió de la peor manera. Si te lo estás preguntando, sí, el hombre logró escapar, pero con terribles cicatrices mentales y emocionales que se quedarán grabadas en su psique para siempre. ¿Y tú? ¿Has tenido una experiencia paranormal? No olvides de compartirla abajo en la caja de comentarios. Y recuerda que yo subo videos todos los miércoles y domingos a las 4 de la tarde, hora de Ciudad de México, por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita. Abajo en la descripción encontrarás todas mis redes sociales. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.